Nos acompaña vía telemática Andrés Gil. Él es periodista y subdirector del medio español eldiario.es. Este medio publicó un artículo en el que da varios detalles de cómo la compañía US Global trasladaba información del expresidente ecuatoriano Rafael Correa al entonces presidente en funciones, Lenín Moreno Garcés, quien para ese momento se habría convertido de ser su ex vicepresidente a su rival político, y no solo al ex vicepresidente, al ex presidente Lenín Moreno, sino también a otras instancias. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La información a la que ustedes han tenido acceso sin duda relata la forma como actuaba esta empresa, en qué estado se encuentra este proceso en España y qué han podido ustedes encontrar en esta investigación que han realizado. Buenos días, bienvenido. Si activa su micrófono, por favor, Andrés. Sí, perdón. Ahí Muy buenos estamos. días. ¿Cómo La está, Andrés? información a la que hemos tenido acceso forma parte de la causa abierta en la Audiencia Nacional de Madrid, de España. Como saben, hay un procedimiento contra esta empresa de seguridad española por supuestos delitos de espionaje en la Embajada de Ecuador en Londres, cuando estaba allí Julian Assange. Y hay una pieza separada que tiene que ver con el espionaje en concreto del expresidente Rafael Correa, mientras estaba desde que se fue a Bélgica. Y también de sus hijas, de sus dos hijas, a las que se le instalaron virus troyanos en los teléfonos para grabar las conversaciones que ellas mantenían y además también para grabar las conversaciones alrededor, porque se podía activar el teléfono como grabadora. Y entonces lo que nosotros mostramos en nuestra información son audios de esas grabaciones de las hijas, son vídeos del seguimiento de Correa, son fotos de las personas con las que se reunía y también informes que luego detallaban aquellos que estaban destinados a protegerle y en realidad lo que hacían era recopilar información que luego facilitaban a terceras entidades, entre ellas la presidencia Lenín Moreno, y según un auto del juez español Pedraz, también podría ser a agentes externos vinculados con la CIA. Ahora, el responsable de esta compañía de UC Global, ¿cuál ha sido el argumento que él ha expuesto en medio de este proceso para justificar este tipo de actividades en contra del expresidente Rafael Correa del Ecuador? Porque si era una compañía que estaba contratada para proveerle seguridad, no entiendo por qué tenía que tomar fotos incluso de las actividades que realizaban sus hijas, de grabarle conversaciones y de entregar esa información que es privada. Claro, es lo que decía, porque nosotros nos pusimos en contacto con él, como está recogida la información. Es lo que él defendía, que no, bueno, que en tanto que tampoco era información muy relevante y al mismo tiempo era el Estado ecuatoriano el que estaba pagando por los servicios que prestaba a Rafael Correa, pues bueno, que se sentía con la libertad de facilitar esa información. Él incluso hay una frase que el CEO de esta empresa, el responsable, que es David Morales, que decía algo así, bueno, a mí me pagaba el gobierno de Lenín Moreno, yo le tenía que pasar a ese gobierno la información, pero claro, no es exactamente así, porque él cobraba del SPP, que es el Servicio de Protección de Presidencia, no directamente del Ejecutivo, y por otro lado, su función era proteger al expresidente Correa y a su familia, Ujú. no entregar informes de su actividad, incluso lo que se hablaba en las reuniones a terceras personas. Ujú. ¿Qué podría enfrentar este señor David Morales si es que este proceso ya avanza, prospera y se llega a una sentencia? ¿Cuál es el futuro judicial que podría enfrentar este señor Morales en España? Bueno, es verdad que el proceso se ha visto atravesado por la pandemia y Ujú. entonces eso ha retrasado bastante los trabajos y la toma de testimonio. El propio expresidente Correa eh, todavía no tiene que comparecer como víctima, como afectado, pero aún no se le ha dado cita para testificar. Ujú. Entonces va un poco, bueno, son muchas documentaciones, muchos gigas de información, va un poco lento,
pero claro, aquí se está hablando de un delito de revelación de secretos, de delito contra la intimidad de las personas y bueno, vamos a ver qué determinan los jueces, pero es verdad que hay un cúmulo de información que apunta a que efectivamente aquí se han cometido unos hechos que van más allá de la ley. Ahora, el hecho de que el expresidente Lenín Moreno haya decidido expulsar de la Embajada de Ecuador en Londres a Julian Assange, ¿influyó esa decisión en la forma como esta empresa UC Global actuó en contra del expresidente Correa al entregar información de sus reuniones, de la actividad de sus hijas, etcétera? ¿Tuvo alguna injerencia el hecho de que Julian Assange salga de la Embajada del Ecuador en Londres para que esta empresa actúe de esa forma? A ver, lo que nos decían ex trabajadores de la empresa es que cuando el nuevo gobierno, el de Lenín Moreno en Ecuador, ya está pensando en que Assange tiene que salir de la embajada, también está pensando, lógicamente, en suprimir el contrato de seguridad que tenía con esta empresa, UC Global, precisamente para la seguridad de la embajada, que luego, bueno, se ha sabido, también hay un proceso ahí, porque no solo protegían la embajada, también eh, parece que espiaban a Sanz y todo lo que ocurría en la embajada, que esa es la pieza principal de este caso también, o la pieza primaria del caso. Ujú. Entonces, en el momento en el que cambia la política en el gobierno de Ecuador y se piensa en que Assange tiene que seguir de allí, claro, también se activa la redundancia de ese servicio. Y un servicio por el que Ecuador pagaba $85.000 mensuales a UC Global, a esta empresa. A partir de ahí, el responsable, David Morales, es cuando empieza a sentir un poco de ansiedad y nervios porque está perdiendo esos ingresos y es cuando se activan y están esos correos electrónicos que nosotros hemos publicado y esos pantallazos de chats en los que él dice, tenemos que reunirnos con la presidencia de Ecuador, entregarles los informes que hemos hecho de Correa, demostrar que somos útiles, que podemos seguir siéndoles útiles y bueno, para que no les supriman los contratos y puedan seguir trabajando y tener esos ingresos. El seguimiento que se le hacía al expresidente Correa por parte de esta compañía UC Global se limitaba a grabarle las conversaciones y a tomar fotos de él y de su familia, o también se intervenían sus dispositivos electrónicos. Nosotros reproducimos una conversación en la que él pide instalar troyanos, bueno, elementos de seguimiento similares a los que tenían las hijas en sus teléfonos, que eran troyanos, a los dispositivos de Rafael Correa. ¿Qué ocurre? Que él sí que proveyó de los teléfonos a las hijas de Correa. Él les dio dos teléfonos y en esos teléfonos ya van incluidos los elementos de seguimiento. Pero claro, con el expresidente Correa no pasó eso. Él no le dio los teléfonos a Correa. Correa los tenía por otro lado, digamos. Ujú. Pero parece que no consiguieron meter ningún tipo de virus en sus ordenadores o en sus dispositivos personales. En ese sentido, él esquivó eso. Pero claro, sí que están sus conversaciones con sus hijas grabadas. Y luego otra cosa que es muy llamativa, hay un informe, por ejemplo, de una reunión con uno de sus abogados, Baltasar Garzón, en Madrid. ¿Esa también fue grabada? ¿Esa también fue intervenida? Claro, no, a eso voy. Como no tenían dispositivos para registrar esa reunión, lo que nosotros reproducimos son las fotos de la reunión. Bueno, no, las fotos de cómo Garzón le espera en el aeropuerto. Hay fotos también del domicilio de Garzón, que esa no la reproducimos para preservar su intimidad. Pero claro, uno de los agentes, de los guardias de seguridad que iba con el presidente Correa, entró en el domicilio de Baltasar Garzón, comió con ellos y luego elabora un informe en el que explica todo esto, dice de qué hablaron, dice que el expresidente Correa se duchó en la casa de Garzón, o sea, detalla una serie de acontecimientos de la vida personal del expresidente Correa que son, vamos, es impropio de alguien que te está protegiendo, ¿no? Ujú. Ahora, durante este proceso y a la información que ustedes han podido acceder, se puede evidenciar que es la información que esta empresa
obtenía del expresidente Correa y de su familia y que fue entregada al expresidente Lenín Moreno, ¿fue difundida luego acá en el Ecuador? ¿Fue utilizada en el Ecuador? Lo que revela uno de los mensajes que nosotros reproducimos del responsable de esta empresa de seguridad, cuando él está viendo que, pongamos junio, julio del 18, que se le está acabando, se concluye el contrato de la seguridad de la embajada en Londres, que él dice algo así como: es muy injusto lo que me están haciendo con todo lo que yo he hecho por ellos, toda la información que yo les he facilitado, que incluso ellos han trasladado a los medios poniéndome a mí en riesgo, porque claro, lo que viene a explicar es que parte de la información que él trasladaba a la administración ecuatoriana luego aparecía en los medios de comunicación, poniendo en riesgo el hecho de que el entorno de Correa puede decir: y cómo en Quito saben con quién me veo, con quién no me veo y se publica en los medios? Ujú. ¿Quién puede estar facilitando esa información? Y entonces hay un WhatsApp que nosotros reproducimos, un pantallazo en el que Morales se queja de esto, de lo que él considera un trato injusto después de toda la información que ha estado facilitando y que incluso la administración había había filtrado a algunos medios de comunicación. O sea, él entregaba esa información y esperaba que con esa información también se quede guardada en el Ecuador y el expresidente Lenín Moreno no la utilizara, me imagino. Él lo que expresaba, claro, él lo que quería era facilitar una información para hacerle ver a Lenín Moreno lo útil que ellos podían seguir siendo, porque le podían alimentar de detalles no conocidos o de una actividad diaria de uno de los rivales políticos de Lenín Moreno. Ujú. Y acá en el Ecuador, ¿a quién le entregaban esa información? ¿Directamente al expresidente Moreno, a su secretario? ¿A quién? Cómo se recibía esa información acá en el Ecuador de lo que ustedes han podido investigar? Lo que nosotros conocemos por los correos electrónicos a los que hemos tenido acceso y algunos de los cuales hemos publicado, es que ellos, y lo que nos cuentan los ex trabajadores de allí, es que las reuniones eran con el secretario general de Lenín Moreno, Ujú. de aquel momento. No recuerdo si fue Sebastián Roldán, me parece. Exacto, exacto, Roldán. Él recibía la información. Eso es, Sebastián Roldán. Él Las re- reuniones se reunían con el secretario general de Lenin, Sebastián Roldán, trabajadores que estaban desplazados en Ecuador. Claro, al final Ecuador era uno de los grandes clientes de esta empresa. Se reunían periódicamente con él para trasladarle las informaciones. ¿Cuándo llega el punto de quiebre en el que se decide cerrar el contrato con esta empresa? ¿Y por qué? ¿Se conoce por qué deciden terminar el contrato con ellos? Bueno, primero se termina el contrato de Londres y luego concluye también porque claro, todo esto se ha ido sabiendo posteriormente. Ujú. Y luego se cierra el contrato de la seguridad de Correa, también porque, bueno, em, no sé si son 2 años, ¿no? Los que tienen los expresidentes en Ecuador, con una seguridad pagada por el Estado, y en todo caso ya, bueno, las relaciones entre Moreno y Correa eran malas y se le quita la seguridad a Correa y entonces concluye ese contrato. Se Y conocen luego ya posteriormente, Ajá. con el tiempo, hay testigos protegidos que se dirigen a la justicia española con todo este tipo de informaciones, y es a raíz bueno, de esos testigos protegidos que se abre la causa y se admiten a trámite las querellas y se van conociendo todos estos detalles. Han aportado con información empleados de esta empresa, además de este señor David Morales, que no le quedó de otra que presentarse y declarar lo que sabe del caso, pero hay empleados que estuvieron a órdenes de este señor Morales que también hayan aportado con información para este proceso. Sí, 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 este proceso fundamentalmente nace y se desarrolla gracias a la colaboración de extrabajadores que son ahora testigos protegidos, que son los que han facilitado muchísima información, volcados de los ordenadores, de los discos duros,
y gracias a los cuales se está avanzando y se está descubriendo todo esto. Ujú. ¿Se conoce, o ustedes pudieron establecer en medio de esta investigación, durante qué tiempo se realizó este proceso de seguimiento, de escucha, de intervención, tanto a la familia del expresidente Correa como al expresidente? Pues fíjese la factura de los troyanos, de los virus troyanos para los teléfonos móviles de las hijas de Correa son de septiembre de 2014. No obstante, es cierto que Rafael Correa no se instala en Bélgica hasta después de que deja la presidencia, a mediados del 17. Y le están haciendo la seguridad hasta principios del 19, una cosa así. Pero vamos, sí, hay el seguimiento importante a Rafael Correa se desarrolla desde que llega a Bélgica hasta mediados del 18, una cosa así. Ujú. Para finalizar, Andrés, ¿cómo toman, cómo se ha tomado en España el hecho que una empresa de nacionalidad española se haya involucrado en este espionaje a un exmandatario latinoamericano? Claro, es muy sorprendente, la verdad. En España sorprende muchísimo que además es una empresa bueno, de una ciudad de Cádiz, de Jerez de la Frontera, que no muy grande y, en fin, que haya podido tener esa capacidad de, bueno, de poder llegar a estar en los dispositivos de Assange en Londres, los dispositivos de Correa, poder tener esta relación incluso que con Sheldon Adelson en Las Vegas. Bueno, la verdad es que es todo muy, muy, muy chocante, muy Ujú, sorprendente. Y, y vamos a ver cómo termina, porque tampoco la Audiencia Nacional, que es un tribunal especial español, no es un sitio fácil, en fin, no admite a trámite cualquier querella, ¿no? ujú, Y, y que los jueces estén investigando esto en España y avanzando es un síntoma de que es muy grave. A ver cómo termina, porque es verdad que luego tiene que haber un proceso y el Estado de Derecho, pues es garantista en España, pero a ver cómo termina.